¿Cómo nos cambió la vida? Dos situaciones importantes que hoy vamos a ver. Una es el tema del COVID, el encierro, el tiempo que estuvimos encerrados, cómo nos hizo ver de otra forma la vida, tomar otras actitudes, movernos de otra forma, aprender a hacer algunas cosas que antes no hacíamos. Pero también el otro tema que también nos sacude y fuerte es la inflación. ¿O no? La verdad que hay que decir. La verdad ¿Cómo que te sí, cambia la vida? Y hay datos ¿no? reales, Liliana. Sí. Es decir, 58% de inflación en los últimos 12 meses y se presume que para el fin del 2022 podría llegar al 70%. 6% fue la inflación ahora de abril. En la última, marzo 6,5%. Sí. Y la verdad que el otro día estábamos justamente con el móvil exteriores ahí en Federico Lacroze y Cabildo. Sí. Nos acercamos a un bazar y le digo, bueno, ¿están trabajando? Acá la que más trabaja es la máquina. Sí, la remarcadora. La remarcadora. Claro, es la empleada que más trabaja. Claro, ¿cada cuánto remarcan? Una vez por semana, me estaba diciendo. Terrible. Una vez por semana, es decir, es complejo y delicado, pero bueno, te dejo continuar porque... Sí, no, queremos saber cómo nos cambió la vida, pero para eso se hizo un trabajo muy interesante que queremos compartirlos con ustedes, pues después lo vamos a analizar. Pero ¿cómo nos cambió la vida? La inflación en un primer momento, en este informe. A ver. La inflación, ¿cómo te pega? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Qué tuviste que suprimir? Viajar, bueno, en general, como le está pasando a todo el mundo. Cuesta más ahorrar, me cuesta más llegar a fin de mes. Estoy viendo si hacer otra cosa más. Yo tengo dos laburos, si un laburo más o bueno. Los precios aumentan el alquiler, aumenta la mercadería, aumenta la carne, esto no para, sigue aumentando. El bolsillo se achica del laburante y los precios siguen subiendo. Los alimentos, por ejemplo, ya no se compra como antes. Compras 2 manzanas, 2 bananas, todo así racionado. Porque No por kilo, digamos. no, por kilo ya no, ni ahí. Y a veces hay frutas que se puede, hay frutas que la deseas. Quizás estoy un día en la calle y en vez de comprarme un café hasta que llego a la noche, yo salgo a las 6 y vuelvo a las 11 por ahí. El café ese de la tarde no lo hago. O quizás una comida, tengo hambre, bueno, aguanto hasta que llego a mi casa, qué sé yo. Tema inflacionario. ¿Cómo se ríe? ¿Por qué se ríe? A ver, cuénteme. Y porque es historia repetida ya, es historia repetida. A ver, ¿por qué? ¿Pasa siempre en Argentina? Tiempo. Sí, obvio. Se repite a través del tiempo, es una historia repetida. Y no sé, dónde está el hecho de que ahora aún no se pueda controlar. O no la controlan porque a alguien le conviene, ¿no? La situación está muy difícil. Hay personas como yo que somos solas y más o menos nos acomodamos, pero con familia y chicos no sé cómo hacen, sinceramente. La plata de la jubilación yo cobro la mínima y no me alcanza para nada. Antes más o menos uno podía, llegar al mes, pero ahora no, cada vez estamos peor, no sé, y para los jubilados estamos a cero. Se trabaja extra, vas al supermercado con un dinero y llegás y los precios son otros y no alcanza para nada. Comidas que antes eran habituales, hoy son... No, eso olvídate, me agarrás así desprevenida, pero si no te hago una lista, un montón de cosas. Lamentablemente recortar muchas cosas que antes hacíamos. Nosotros tenemos una pensión de jugadores de fútbol juvenil y hay papás que le ha perjudicado mucho en el bolsillo, donde han llegado a una instancia de retirar el chico, ¿no? Y ya le cortan el sueño. Modifican muchas cosas. No se puede más, ya no se puede vivir más. Se busca oferta en el supermercado. Bueno, yo alquilo, ¿no? Tengo que pagar alquiler, el colegio de los chicos y bueno, es así acá. En este país el laburante es el que tiene que pagar más y, por ejemplo, ves todos los días de semana, en mi caso, ves la gente que no labura pero cobra. No veo seriedad en las cosas que hacen, lamentablemente, la política. Yo creo que están más preocupados pelearse entre ellos, tratar de acomodarse ellos y se olvidan de la gente y la gente es la que hace el movimiento.
Bueno, gracias a nuestro compañero Mauro Gundín, que estuvo haciendo esta encuesta, que nos refleja un poco lo que te decíamos, cómo te cambia la vida el hecho de que tengas una inflación, de que vayas a comprar al supermercado y el changuito que cargabas antes no es el mismo, que hay cosas que te tenés que privar, cosas que tenés que ir mirando. Claro, es todo un mecanismo nuevo y un nuevo estilo, porque de eso se trata. Pero para hablar también sobre este tema, estamos en comunicación con un investigador que trató este tema a fondo, que es Rolando Musín, que ya está por Zoom conectado para contarnos un poquito. ¿Cómo estás, Rolando? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo es que cambiamos la vida? ¿Cambiamos nosotros por el tema solamente de la inflación? ¿Cómo es ese cambio de vida? ¿Qué vieron ustedes en esta investigación que hicieron? Mira, en líneas generales, la inflación no es un fenómeno nuevo en la Argentina, tenemos como una historia extensa en ese sentido. Lo que nosotros estamos viendo a través de los estudios que nosotros hacemos, que tienen que ver con dos partes fundamentales. Uno es la conversación digital, o sea, de alguna manera monitoreamos todo lo que hay en redes sociales acerca de este tema de la inflación, y por otro es un panel mucho más reducido, un panel focal, donde le hacemos algunas encuestas a la gente acerca de la inflación. Y la verdad que las perspectivas no son muy buenas. Digo, el 80% del total de las investigaciones, la gente cree que el 76% de la inflación ataca directamente a los responsables, ¿no? Sí. Y el 24% a las causas. O sea, están culpando de alguna manera a la gestión económica de la inflación, y el 24% a lo que serían las causas. La pérdida de poder adquisitivo, la emisión monetaria. Entonces, acá hay claramente algo que podemos definir como una crisis de confianza, ¿no? Una crisis de confianza en el sistema económico y en las medidas. Y a su vez eso genera después una especie de círculo o la víbora que se muerde la cola, porque de alguna manera esa crisis de confianza después redunda en una falta de legitimidad. Porque, por ejemplo, hacemos declaraciones como vamos a enfrentar la batalla o vamos a iniciar la guerra contra la inflación, y automáticamente la inflación se empieza, o esa sensación de desconfianza se empieza a acelerar. Por lo menos es lo que nosotros vemos en los estudios que hacemos. Ahora, vos dijiste algo que es cierto. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con inflación. Sin embargo, me parece que estos números ya hay como algo que nos sacude, que nos hace ver la cosa de otra forma. ¿Tiene que ver esto también con un malestar de la gente que también se ve en la calle? ¿Cómo se traduce en la actitud de la gente? Porque estamos acostumbrados, pero la verdad que ya lo tomamos como con naturalidad, es cierto. Pero por otro lado nos quejamos. ¿Cómo se entiende eso? Mira, totalmente. El tema es cuáles son los límites tolerables que nosotros podíamos llegar a aceptar en cuanto a inflación, ¿no? Durante cierto periodo del gobierno Macri tuvimos inflación, durante cierto periodo del gobierno de Cristina tuvimos inflación, claro, más o menos. El tema es cuál es el límite. Y creo que en este momento, por obviamente los indicadores que están saliendo de los que son los indicadores oficiales, pero más allá de la sensación y esta sensación social que se empieza a generar con la falta de confianza, terminan acelerando. Entonces, por las dudas remarco, esa es como un poco la actitud y lo que vimos nosotros. En cuanto a los comerciantes, me quiero asegurar al menos alguna reserva de valor en esta pérdida permanente de poder adquisitivo. Entonces, ¿qué hacemos? Remarco. Eso también te genera un bucle inflacionario complicado. Pero lo que estamos viendo es una cuestión de crisis de confianza. Todo modelo económico se basa en la confianza. ¿Por qué creemos en un papel pintado que es el billete? Porque confiamos en que hay un respaldo en esa moneda. Cuando esa moneda empieza a perder valor, ahí se pierde la confianza. Y ahí es donde, de alguna manera, la estructura entra en crisis y empezamos a acelerar las cuestiones. Lo hablo desde, no soy economista, mi formación es en ciencia política, pero claro, es básicamente el periodo de... Sí te puedo hablar de cómo piensa y opera la gente, quizás no tanto de la economía, pero la gente piensa así y tiene que ver básicamente con los niveles aceptables de inflación. Creo que estamos tocando un techo importante y eso puede de alguna manera desencadenar en alguna crisis
peor, porque sobre todo es lo que nos están dando los números, ¿no? Y sobre todo basado en la confianza que se tiene al equipo de gestión económica. Ahora, buenas noches. En el estudio que presentaron, donde hablan de que un 49% de la gente cambió su estilo de vida, utilizan la palabra miedo, ¿no? A ver, lo que queda claro acá es lo siguiente, es decir, estamos en un contexto donde el gobierno nacional, con el presidente Alberto Fernández, decidió ratificarlo al ministro Martín Guzmán, en donde la grieta política pasó a ser una grieta económica. Eso es lo que tiene que ver con lo político y con lo económico. Pero bajando a la tierra esto, es decir, está aumentando la harina, Sí. 16%. Está Es un aumentando producto básico. la yerba mate. ¿Te tomás un mate? Claro. 12% está aumentando. El pan francés está aumentando. El pollo, que se ha reemplazado, mucha gente dejó de comer carne o come menos carne para reemplazarlo por el pollo. Y el tema es el siguiente, hay una división en lo que tiene que ver con estratos sociales, donde hay un 50% de la población que ya no llega a fin de mes. Que es decir, no tiene lo necesario en el bolsillo para decir, esto es lo grave y lo que hay que caer. O sea, y hay otro 50% o un 30 o casi un 40% que se quiere adelantar, de repente hasta copiar y comprar, adelantarse, bueno, compro ahora porque en una semana o en 2 semanas la inflación me va... Digo, en esta realidad donde tenés a la mitad de la población, que nos vamos a enterar el jueves cuántos argentinos somos después del censo del miércoles con el feriado, en 24 horas vamos a ver cuántos argentinos somos, la mitad no está llegando a fin de mes. Digo, ¿cómo revertir este contexto y hasta dónde puede llegar a aguantarse esta realidad? Mira, ¿cómo revertir este contexto? Yo insisto, no soy economista, pero sí tiene que ver con la generación de confianza. Vos decías muy bien lo de las emociones y el miedo. Nosotros lo que hacemos también es un análisis de emociones y cuáles son las emociones predominantes en estos estudios que realizamos. ¿Miedo a qué tiene el argentino? ¿Miedo a qué tiene el argentino hoy en día? En base a su estudio. Básicamente a caerse del mapa, puntualmente, digo, a perder lo mínimo que han tenido hasta este momento. De alguna manera, es la pérdida permanente de poder adquisitivo. Ese es el miedo real. Poder adquisitivo, ¿no? Trabajo, quedarse sin trabajo, o sea, es solo poder adquisitivo, o sea, ¿cuáles son los temores más recurrentes? Perder el estatus económico que tiene al momento, no importa el estrato social, digo, caerse de eso mínimo, no tener trabajo, no poder alimentar a su familia, no tener sus necesidades básicas satisfechas, digo, ese es el miedo. Lili, ¿sabés, disculpe, ¿sabés a cuántos accedieron al bono? Este bono de 18.000 pesos, Sí. 7,5 millones de argentinos. Un montón. Son menos que los que accedieron al IFE, que fueron 9 millones, pero no están los que recibieron asignación universal por hijo. 7,5 millones de personas fueron a buscar a 18 lucas. Es un número, totalmente. Bueno, sí, es un número, pero es un número que no alcanza. Claro. Porque ese tipo de medidas paliativas no determinan de reconstituir la confianza necesaria para que la gente empiece a creer nuevamente en las medidas económicas. Totalmente. Bueno, Rolando Massín, le agradecemos mucho este análisis. Gracias. Y la verdad, bueno, nos preocupa, pero es lo que hay. Ojalá no nos acostumbremos realmente. Muchas gracias. Exacto, gracias, Rolando. Bueno, de eso que decís que es cíclico, vamos a iniciar un debate aquí también, porque tenemos invitados a Miguel Ángel Calvete, que sabe mucho de esto de precios y de cómo es la economía. Y del otro lado también quisimos compartir con Yamil Ponce, que es médico, el tema del COVID, porque me parece que el COVID y la inflación, por los análisis que hemos hecho y por lo que estábamos escuchando en las encuestas, van de la mano en este cambio de vida. Sí, razón. Así que gracias a ambos por estar aquí. ¿Y qué pesa más a ustedes? A ver, a ambos le pregunto, ¿el tema de la inflación o el tema también del COVID? ¿Qué creen que pesó más en este cambio de vida? Bueno, hubo una suerte de combo donde Argentina ya viene con una inflación estructural previo al COVID. Durante la pandemia hubo un cambio de hábitos forzado, lógicamente, donde vemos hoy las consecuencias, ¿no? Si a la pandemia le estamos sumando justamente la caída del poder adquisitivo de los últimos 2 años, que es en torno a la capacidad de compra, ha caído en torno al 22%, ha generado un cambio de hábito en toda la población, donde vemos una compra más racional, una compra más planificada, cosa que antes no se veía, más allá de los nuevos formatos de compra. Y efectivamente, en lo que es pospandemia hay un combo bastante complejo para nuestra economía, ¿no? Hay una inflación, una sobredemanda de productos, de commodities, una inflación en dólares a nivel global, es decir, el dólar también tuvo una devaluación en torno al 8 o el 10%.
Y hoy para comprar la misma tonelada de cereales, de acero, de plástico, de cualquier tipo de commodities, hace falta mayor cantidad de dólares. Y Argentina, bueno, sabemos que estamos en una situación muy compleja y muy vulnerable. Lógicamente, todo eso es una tormenta perfecta sumado a la imprevisibilidad que existe, ¿no? El componente de la inflación argentina en gran parte es justamente por la falta de previsibilidad. Y esto genera en muchos empresarios, algunos responsables y otros no tanto, en una suerte de aumento de precios para cubrirse en lo que es valores de recompra. Ahora vos dijiste nuevas formas de compras. Digo, ¿cómo es? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, la pandemia lo que ha generado es una forma de consumo diferente en los puntos de venta, en las plataformas, en los e-commerce y demás, que ha generado también que muchas más personas accedan a otro tipo de manera obviamente forzada, ¿no? Antes sí. Lo que tecnológicamente se esperaba que iba a avanzar entre 7 y 10 años, avanzó en 1 año y medio. Y esto incorporó mucha gente, sobre todo de franjas etarias mayores y mayores adultos, que antes era impensable. Y esto ha generado también, en algunos casos, obviamente un cambio de hábito por un lado, pero por otro lado también tuvo efectos inflacionarios, ¿no? Sí, Calvete, a ver, yo insisto, ¿no? O sea, en base a este estudio que presentamos recién, lo que está quedando en claro es que el ciudadano ya argentino ha perdido cierta cuota de credibilidad, ¿no? En este sentido. ¿Hay posibilidades de que el ciudadano recupere esta credibilidad? Porque, a ver, teníamos precios cuidados. El propio comerciante también, había como una especie de pacto en silencio entre el comerciante y el cliente, donde, bueno, más o menos se mantenían los precios. Ahora, el tema es que eso, a medida que van corriendo las semanas, se va perdiendo inclusive ese pacto que existía entre el comerciante y el cliente, porque antes, digamos, para no perder la venta, se producía una sinergia. ¿Se está rompiendo también eso? Sin lugar a dudas. Nosotros desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo lo que hemos hecho hacemos mensualmente relevamientos, pero sobre todo lo que son las estructuras de costos, y hablando con grandes compañías y con pymes, muchas pymes de alimentación, sobre todo el sector que más marca la inflación, que es la economía del changuito. Lo que hemos tenido informes, por ejemplo, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, de CAPIMA, donde es insostenible mantener muchas veces o precios máximos o precios cuidados, y lo vemos en la góndola, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Lo vemos con faltantes. Hoy, por ejemplo, en las grandes superficies, el cumplimiento de precios cuidados es de un 50%, de un 55%, cuando históricamente fue un 85%. ¿Qué dice esto? Que cuando una cadena o un distribuidor pide 10 bultos o 10 unidades de un producto terminado, recibe 5. Y la industria muchas veces dice lo mismo. De hecho, las pequeñas empresas de alimentación dicen, bueno, nosotros tenemos que comprar o plástico, o envases larga vida, o hojalata para enlatados, o las materias primas, y mes tras mes nos están llegando aumentos que superan holgadamente la inflación. Sí, yo veo este supermercado acá atrás nuestro y de repente uno cuando va, como estuviéramos buscando, ¿no? Decía, ya buscamos la segunda marca, agarramos por acá, bueno, a ver, me fijo acá el precio y este sí, este no, ya, y a ver por acá, o sea, se empieza a ver una lógica donde el cliente inclusive está más tiempo dentro del supermercado recorriéndolo, buscando con el changuito, a ver, duplicás el tiempo para encontrar malas ofertas y buscar segundas y terceras marcas. Está dando eso también en el cambio de estilo. En lo que es cambio de hábito de consumo es justamente que para comprar o llenar el mismo chango, antes se recorrían 2.7 puntos de venta, 2 lugares, casi 3 lugares, y hoy se recorren casi 5 lugares. Y eso obviamente habla de que la gente está buscando precio. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que vemos también es que con una inflación proyectada acumulada de casi 70%, la inflación núcleo es una inflación puntual, pero si desagregamos alimentos, si desagregamos bienes esenciales, es entre 1 punto y 1.2 por sobre la inflación del 6%, en el caso de muchas consultoras, en el caso de Indecom nos dio un 6,5% y nos da un 7,3% en lo que es alimentos. Y por otro lado tenemos lo que son los precios, como se suele decir en la jerga económica, los precios pisados o precios regulados, que en el mes de mayo va a tener un impacto, y sobre todo en la clase media. Ahí hablamos de, van a reflejarse los aumentos en los colegios privados,
los aumentos en expensas, aumentos ¿Eso desde cuándo lo en la es? salud. Bueno, autorizaron Ahora. este mes. Va a impactar En junio. en la inflación que se lea en julio respecto de Claro. mayo. El caso de lo que es medicina prepaga. Y vemos también dentro de ese cambio de Atención con eso, ¿no? Porque usted está diciendo que si vienen aumentos ahora... Claro, en breve. El otro día fui a una verdulería, por ejemplo, con el móvil de exteriores y por los datos que aportó Feletti a la Secretaría de Comercio, donde, por ejemplo, la manzana tiene que tener un precio de referencia ya. Si te querés Sí, comer manzana, tiene que claro. tener un precio de referencia. La papa, la cebolla también. Es decir, pero el tema es que, a ver, que los comerciantes también respeten ese precio, que puedan mantenerlo y de alguna manera, de buena fe, obrar en consecuencia. Lili. El tema es, Miguel Ángel, y con esto un poco cerrar el tema, hay que seguir con los temas de precios cuidados y el acuerdo entre empresarios y minoristas. ¿Cómo salimos de acá? Lo fundamental es generar acuerdos y consensos de toda la línea de la cadena de valor, ¿no? Desde el proveedor de insumos hasta el punto de venta. Pero sobre todo la responsabilidad del Estado, y en tanto oficialismo como oposición, es generar una política de fondo donde se le dé a las compañías pymes, a las empresas, mayor participación, es decir, generar mayor oferta, mayor cantidad de actores en la economía, que hoy, lamentablemente, Argentina, lo he dicho varias veces, este tema, que son prácticamente el 50% lo producen solamente 36 compañías y el otro 50%, a grandes rasgos, más de 10.000 pymes. Claro. Lo fundamental es generar competencia, que es la principal herramienta para combatir contra la inflación. Muchísimas gracias, Miguel No, gracias Ángel, a por ustedes. venir. Ahora Gracias, muy vamos a amable. hablar de